Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 18. Mateo 2, 1 al 18 es el pasaje de nuestro mensaje hoy. Mateo 2, 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La Navidad viene cada año con mensajes de paz en el mundo, de una noche santa, de esperanza. Dice ser el tiempo más maravilloso del año, un tiempo de familia, un tiempo de tamales, un tiempo de pozole, un tiempo de todo tipo de comidas hermosas y deliciosas. Pero Navidad viene a un mundo donde niños pequeños e inocentes son masacrados por tiranos. Navidad viene a un mundo proclamado que ha nacido el rey de los judíos, pero este rey nace en un pesebre entre animales, ignorado por la realeza en Jerusalén, por los sacerdotes, los escribas, los que están en poder. Navidad viene con un mensaje de paz y buena voluntad de Dios hacia los hombres, y hay intrigas, sospechas, temor, turbación en la vida de aquellos que están en poder y escuchan este mensaje. Navidad es un tiempo que proclama que en un mundo corrupto y caído, el Rey ha nacido para traer su reino. Un reino que no tendrá fin, un reino que viene por fin a darle a aquellos que lo buscan lo que siempre han deseado y necesitado. Pero aquellos que están en poder, aquellos que aparentemente lo tienen todo, ignoran la oferta de gracia de este Dios.
¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Déjame preguntarte, ¿a qué vienes tú esta Navidad? Aquí vienes tú, aquí a los servicios. ¿A qué vas tú cuando hay una fiesta de Navidad? ¿A qué vas cuando te reúnes con tu familia? ¿A qué vas en Navidad? ¿A qué vas? El mensaje de Jesús, el mensaje de Navidad, el mensaje del nacimiento del Rey, va a demandar que tú escojas a quién le vas a dar tu lealtad. De hecho, el mensaje de Navidad es un mensaje que en el centro comunica que este bebé que nació en Belén, este bebé que nace como el Rey de los judíos, es supremo, es suficiente. Y realmente venir a Él es bastante simple, aunque no es simplista. La semana pasada hablamos de cómo Pablo nos exhorta como iglesia a mantenernos enfocados en la supremacía, en la simplicidad, en la suficiencia de Cristo, porque el enemigo va a tratar de distraernos, especialmente en el tiempo donde Dios está listo a actuar. En el pasaje que acabamos de leer, vemos después del nacimiento de Jesús, el encuentro de estos magos con el rey Herodes en Jerusalén, con los sacerdotes y con toda la ciudad. Y vemos el contraste entre los reinos de este mundo bajo el control de Satanás y el reino de Dios que ha venido a nacer a través de este bebé en Belén. Vemos una lucha de poder y vemos que la Navidad es un mensaje, el nacimiento de este rey es un mensaje de implicaciones políticas monumentales. Vivimos en un tiempo, especialmente si usted vive aquí en los Estados Unidos, donde las políticas están tan polarizadas y esta conversación es tan complicada, ¿no es cierto? Especialmente en el tiempo de elecciones. Muchos de nosotros no nacimos en este país, muchos de nosotros venimos de otros lugares del mundo, pero Dios nos ha puesto aquí. Y la pregunta es, ¿por qué Dios ha permitido que estemos aquí? A veces algunos en este país vienen no de la mejor manera y no de una manera ideal. Otros vienen tratando de hacer lo mejor que pueden, respetando la ley, pero el hecho es de que estamos aquí. La pregunta es, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando cuando tú vienes a este país, especialmente en este tiempo de Navidad? ¿Qué es lo que estás buscando? El mensaje de hoy es un mensaje que nos va a hablar acerca de la confrontación de los valores del reino de Dios contra los valores de este mundo, e inevitablemente tiene que hablar de las políticas que controlan la manera de vivir de personas, porque el reino de Dios es un mensaje increíblemente político, pero no a la manera del mundo. Tú me has oído decir antes que de este púlpito nunca me vas a escuchar a mí o ninguna persona en liderazgo de nuestra iglesia decirte por quién votes tú, ¿verdad? Eso entre Dios y tú, es tu conciencia. Pero no significa que como seguidores de Cristo no tengamos convicciones alineados con la Biblia que nos permitan discernir la clase de gobierno que debemos tener, especialmente porque vivimos en un lugar donde tenemos la gran bendición y privilegio de elegir a nuestros gobernantes. Es posible que tú no tengas ese derecho porque no eres un ciudadano americano, pero aún así, ¿qué clase de personas deberías de ser tú en un lugar donde Dios te ha puesto? ¿Y qué es lo que estamos buscando? Entonces, el mensaje de hoy necesariamente tiene que hablar de la confrontación entre las políticas del mundo y el reino de Dios que ha venido en la presencia del Rey. Y algo que quiero compartirte es lo siguiente. Si tu lealtad última en la manera en que vive especialmente este país depende de quién se sienta en la Casa Blanca o quién está sentado en el Congreso o quién está en la Suprema Corte, si esa es la lealtad más alta que tú tienes, si haces de las políticas de este mundo lo más importante en tus redes sociales, si haces lo más importante en tus conversaciones familiares y con amigos, si las políticas del mundo consumen tu pasión, te estás perdiendo la oportunidad de proclamar un mensaje mucho más excelente que lo que este mundo puede dar. Pero no solamente eso. Si tú vives en temor de lo que las políticas de este mundo puedan hacerte, y si no dependes del Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús, para vivir tu vida aquí, también te estás perdiendo de la paz que solamente Él puede darte. Pero no tienes idea cuántas personas han venido a platicar conmigo, especialmente en los últimos par de años, con la ansiedad y el temor
de pastor. Ya no queremos ir a la iglesia el miércoles en la noche, ya no queremos ir a la iglesia el domingo, porque qué tal que nos atrapen los de inmigración y nos deporten. Ya no queremos, hay miedo, no queremos ir a la iglesia. No. ¿Ok? Si tú estás haciendo algo que rompe la ley, sí hay consecuencias, independientemente del país donde tú estés. Las leyes están ahí para que vivamos quieta y reposadamente, dice Pablo en Romanos capítulo 14. El gobierno humano tiene un papel, una función que jugar en el plan de Dios. Pero, si tú piensas que estás solo y tú estás aquí simplemente por lo que este país puede ofrecerte, te estás quedando corto de lo que Dios quiere darte. Y una vez te voy a decir, yo estoy convencido que Dios ha permitido que las naciones vengan a los Estados Unidos de Norteamérica porque Dios quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Dios quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros, aun cuando a veces venimos con un corazón que no le busca. Muchos de nosotros venimos a este país buscando una mejor vida, pero en buscar una mejor vida nos metemos en todo tipo de problemas porque no hay un contexto social, no tenemos familia, no tenemos amigos, puro trabajar. Y a veces se mete la gente en problemas, ¿verdad? O se mete en vicios, o se mete en crimen y acaba en el lodo de esta sociedad. Si tú viniste aquí simplemente porque querías ganar papelitos verdes, te estás quedando corto porque Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Y eso es precisamente de lo que Mateo capítulo 2 está hablando. En medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo donde el poder es el control de otros, nace este bebé para ofrecerle a este mundo lo que este mundo no puede dar. Entonces, esa es mi pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Por qué la supremacía de Jesús como rey de los judíos exige que sus seguidores pongan en primer lugar las políticas del reino sobre la política del mundo? Antes de ir más adelante, déjame clarificar qué quiero decir cuando hablo de política. Política, la palabra política viene del griego polis, ciudad o ciudadanos. La política habla de la manera en que como seres humanos nos gobernamos unos a otros. Y de hecho, esto no es algo que simplemente se nos ha ocurrido como seres humanos hablar de ello. Eso es algo de lo cual toda tu Biblia de tapa a tapa habla. El tema principal de tu Biblia es el reino de Dios, la gloria de Dios a través del Rey Cristo Jesús. La palabra reino es una palabra política, cómo Dios gobierna sobre su pueblo. Cuando Dios hizo a la humanidad, en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, hombre y mujer. Hizo hombres, hizo mujeres, y lo primero que Dios le dijo al crearlos es que señorearan, que gobernaran sobre toda la creación. Allí en el principio de la humanidad, hechos a imagen de Dios, significa que Dios nos hizo para gobernar la creación. Eso es un término político, gobierno. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la historia de tu Biblia es como Dios va a cumplir sus propósitos creativos originales. Todo lo que hemos reflexionado este año en el Pentateuco, Dios nos gobierna con su ley, Dios nos da su gracia, todo esto tiene que ver con este concepto. Y en el centro de toda la historia bíblica está el mensaje de uno que gobierna como Dios quiso desde el principio. ¿Sabes quién es ese? ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo Jesús. Él es Dios y hombre verdadero. Y Él ha venido a traer el reino de Dios y de maldar nuestra lealtad. Pero Cristo viene a un mundo en conflicto donde desde Génesis 3, en lugar de que el hombre le dijera a Dios, sí Señor, yo te represento y gobierno la creación para tu gloria, el hombre y la mujer dijeron, no nos interesa, lo vamos a hacer a nuestra manera, tú no eres Dios, nosotros somos, y eso comenzó este reino de oscuridad, de maldad, de pecado, bajo el engaño de Satanás. Bueno, cuando Jesús viene, miles de años después en el Nuevo Testamento y nace, Jesús nace trayendo el reino de Dios, pero en un reino donde el trono ya está ocupado. ¿Ocupado por quién? Ocupado por un impostor. Y este impostor se llama Herodes. Herodes, que irónicamente quería ser conocido por todos como Herodes el Grande. Humildemente, ¿verdad? Humildemente. Herodes el Grande. Y aquí nace Jesús. Pero Jesús nos dice que su agenda demanda, escúchame bien, demanda adoración. Un rendimiento total a Él como el Señor, como el amo, como el dueño de nuestras vidas. No Herodes. Herodes no está a cargo.
Jesús lo está. El miedo de este mundo no te puede controlar. La presencia de este Rey es lo que te da dirección. Entonces, ¿qué significa ponerle a Él en primer lugar? Significa que Él es supremo en nuestras vidas y lo que Él dice, nosotros hacemos. ¿Cómo se atreve Jesús a pedirme que Él sea supremo en mi vida? Mira, cuando yo escucho esa palabra supremo, inmediatamente soy escéptico. ¿Sabes por qué? Porque he visto cómo la utilizamos. Por ejemplo, cuando compras una pizza suprema, ¿de veras? Y te llega tu pizza, tiene 3 pedacitos de ingredientes. La prueba es de qué supremo va a ser esto, ¿verdad? O cuando escuchas a un líder que es el líder supremo, el tal o cual cosa. Es un tirano. Es un dictador. Cuando algo demanda supremacía en este mundo dices tú, achis, achis. Pero cuando hablamos de Jesús como supremo, como el preeminente de todo, ¿se merecerá Él nuestra lealtad? Y la respuesta a esa pregunta es precisamente toda la historia de la Biblia, es que efectivamente Él se merece toda nuestra lealtad. Te voy a decir por qué. Porque la manera de gobernar de Jesús no es como la manera de gobernar del mundo, de hecho es mejor. Y lo que el nacimiento de Jesús hace es 2 cosas. Primero, revela lo terrible del gobierno del mundo, pero revela también lo maravilloso del gobierno de Dios. Esta mañana yo te voy a invitar a que tú escojas a un lado de qué lado vas a estar, o con las políticas del mundo, o como un seguidor de Cristo en el reino de Dios. Tú no puedes adorar las cosas del mundo y al mismo tiempo adorar a Jesús. Uno o otro, ¿quién va a ser? Ninguno puede servir a 2 señores. ¿Va a ser el mundo o va a ser Jesús? Entonces, déjame decirte por qué Jesús es mejor. 2 razones. La primera de ellas es esta: la supremacía de Cristo como Rey de los judíos, primero, expone la cruda realidad tras las políticas y el gobierno del mundo. ¿Cuál es esa realidad? Ven conmigo de nuevo, Mateo 2. Vamos a echarle un vistazo al tipo de gobierno de Herodes. Nota en el versículo 1 cómo comienza esta historia. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿en días de quién? Del rey Herodes. ¿De quiénes son nuestros días? Bueno, Herodes piensa ciertamente que todos los días se miden alrededor de él. Él es el centro de su universo. Esos son los días del rey Herodes. Pero poco él se imagina y sabe que en medio de sus días donde él está gobernando hay un plan más amplio que trasciende las edades, un plan eterno donde Dios le ha placido que en este momento su reino intercepte a la humanidad. Estos no son los días de Herodes, estos son los días de Dios donde Él va a hacer su obra. De hecho, en Gálatas 4:4 Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley. Estos no son los días del rey Herodes, estos son los días de Dios. Herodes piensa que es rey. Y dice que en estos días vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. De nuevo, leyéndolo, dice, vinieron a Jerusalén, del oriente a Jerusalén 3 magos. ¿Lo leíste? No lo leíste. Hazme el favor de leerlo. ¿Cuántos magos son? ¿Cómo? No dice, ¿verdad? No dice si fueron 3, 5, 2, 1, 20. No sabemos cuántos son. Sorry. Algunos dicen, pero yo no crean Melchor, para ir. Todo eso es tradición. Lee tu Biblia. Si quieres que sean 3, no hay problema. Si quieres 5, 10, en descuento, como tú le pongas. Pero fueron suficientes para ser notados. Ahora, ¿quiénes son estos magos? ¿Hacen magia o qué son? Bueno, los magos eran personas de una casta de sabios en Persia. Más probable es que fueran de los de la religión del Zoroastro. Y estas personas, lo más importante acerca de ellos es que eran personas paganas, no eran judíos. Esas eran personas de fuera de Israel y los judíos veían a todos los paganos como personas lejos de Dios, como personas que no pertenecían a las promesas de Israel ni del pueblo de Dios, ni las escrituras, no tenían acceso al reino de Dios ni al rey de Dios, el Mesías. Pero lo irónico de esta historia es que estos magos de Oriente paganos, lejanos de Dios, vienen a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Y aquí está mi pregunta para ti otra vez. ¿Qué es lo que estás buscando tú? Mira, por muchos años la cultura americana y los Estados Unidos ha sido bendecidos con el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Por muchos años, seminarios, ministerios, libros, iglesias, por muchos años esta nación ha tenido la bendición de tener plantada en su corazón el mensaje de Cristo Jesús.
Pero a veces, aquellos que deberían de ser siervos del rey, comienzan a dar todo eso por hecho. Ya Cristo no es interesante, ya iglesia, a lo mejor hay tantas bendiciones que es fácil hacer de todo eso ídolos. A veces pensamos que el reino de Dios no se trata de Dios, sino de nosotros, y nos consumimos las bendiciones porque yo estoy en el centro del universo. Esta era la manera en que Herodes y Jerusalén estaban viviendo. ¿Y sabes cómo sé? Porque cuando el mensaje del rey que ha nacido, el rey de los judíos, llega a ellos, mira el versículo 2, dice, llegaron con este mensaje: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente, hemos venido a adorarle. Cuando el mensaje de adoración del rey llega a ellos, ¿sabes qué produce en ellos? Mira el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué? Se turbó, y toda Jerusalén con él. Aquí te va la primera característica del reino de Herodes. El reino de Herodes es un reino gobernado por el miedo y la inseguridad. El miedo y la inseguridad de un poder frágil. ¿Sabes por qué? Bueno, Herodes tenía razón en sentirse un tanto ansioso. Cuando él escuchó que había nacido el rey de los judíos, ese era un problema, porque Herodes pensaba: yo soy el rey de los judíos. Y si ha nacido alguien más, adivina qué, ya hay competencia. El modelo de gobierno del mundo que busca aferrarse al poder ve al resto de las personas que tienen potencial de liderazgo como una competencia y como una amenaza. Y eso crea todo tipo de sentimientos negativos, de inseguridad y de defensa. Toda Jerusalén está turbada. ¿Y sabes qué empieza a hacer? Empieza a hacer un plan para eliminar la agresión, para eliminar lo ofensivo. Toda Jerusalén está turbada. Pero no solamente eso. Herodes, si tú estudias un poquito acerca de este personaje histórico, Herodes el Grande, había otros Herodes que vinieron después de él, pero Herodes el Grande era una persona que había llegado al poder político porque era muy sagaz. Él vivía en un tiempo donde el Imperio Romano era todopoderoso, tenía sus legiones y podía acabar con cualquier pueblo, y este rey consiguió su reino con intriga, con persuasión, con sobornos, y también convirtiéndose en una persona déspota. Herodes era una persona que, para ganarse el favor de sus superiores, lo que él hacía era construir proyectos majestuosos. Cobraba impuestos del pueblo y los utilizaba para engrandecerse a él mismo. Construyó toda una ciudad para Augusto, Cesarea Marítima. Construyó el templo en Jerusalén, maravilloso, para que los judíos estuvieran bajo su control. Pero aquí tiene lo interesante de este rey de los judíos. Él mismo, él no era judío. Él era un idumeo, un edomita. Y estaba ahí como un impostor, no en la línea real. ¿Y sabes qué hizo para asegurar su trono? Se casó con aquellos que eran de la descendencia real. Pero como siempre había sublevaciones y siempre había intriga, también en el Imperio Romano, él tenía que aplastar cualquier impostor y cualquier persona que le hiciera competencia. ¿Sabes cómo lo hacía? Los mataba. De hecho, mató a su esposa, mató a su suegra y mató a 3 de sus hijos porque le amenazaban. Y él pensaba que le iban a quitar el trono. 3 de sus hijos. Su carácter de tirano era tan público en el Imperio Romano que en una ocasión César dijo que era mejor ser un puerco de Herodes que ser su hijo. En el griego las palabras suenan similares, un juego de palabras. Es mejor ser el cerdo de Herodes que ser su hijo. Ese es el rey que está gobernando a Israel. Y cuando el mensaje del rey de los judíos llega a él, lo primero que sucede es que su corazón se turba. Pero no solamente eso, empieza con intriga y engaño a hacer un plan. Mira lo que hace. Dice: convocando, versículo 4, todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y les citan las escrituras: en Belén de Judea, así está escrito: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está el mensaje de la escritura. Los convoca. Y luego manda llamar a los magos. ¿Y qué les dice? Busquen al niño. Y cuando lo encuentren, vengan a decirme, ¿para qué? Herodes dice: para que yo vaya y le adore. Oh, Herodes, qué ejemplo de piedad, qué ejemplo de obediencia a la escritura. Herodes, has estado preparándote para la venida del rey. ¿Qué estás buscando, Herodes? Por fuera se ve muy bien, lee su Biblia, quiere adorar. Por dentro está buscando destruir la amenaza
de Cristo. ¿Sabes? Navidad es un tiempo donde los que buscan a Dios lo encuentran y donde aquellos que solo pueden verse a sí mismos acaban siendo más engañados. Herodes piensa que está a cargo. Búsquenlo, díganme que yo vaya y lo adore. Qué triste que como iglesias muchas veces nos vemos tan bonitos por fuera, peinaditos, perfumados, pero por dentro tenemos otra agenda. Déjame preguntarte, aún incluso aquellos que ya seguimos a Jesús, ¿lo seguimos a Él principalmente o vamos porque es tradición? ¿O vamos por quedar bien? ¿O vamos por costumbre? ¿Por qué vamos? Dios no quiere que vengamos a Él de manera hipócrita. Cada domingo que celebramos la cena del Señor nos ponemos a cuenta con Él y decimos, Señor, aquí estoy porque el deseo de mi corazón es seguirte y adorarte, pero adorarte no como Herodes de labios para afuera. El Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oye, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con política y todo eso? Mira, si tú viniste a este país para hacer despapalle, para nomás ganar dinero, y te das cuenta que Dios te ha estado buscando, pero le sigues resistiendo, tú quieres estar a cargo de tu vida y no quieres rendirle las riendas a Dios. Ahí hay un problema. Es precisamente lo que Herodes está haciendo. Dios te está llamando a un encuentro personal con Él. Y Herodes se resiste. Pero no solamente eso. Herodes planea intriga, engaño, es hipócrita. Y al final, cuando se ve burlado, ¿sabes qué hace Herodes? Herodes hace lo que este mundo hace. Este mundo mantiene su poder a través de la intimidación, el temor, la violencia y la muerte. Cuando Herodes se ve burlado, ¿sabes qué hace? Manda que sus niños 2 años para abajo sean eliminados, esperando que entre ellos esté Jesús. Ahora, Belén no era un pueblo muy grande, no habría cientos de niños, posiblemente menos de 50, dicen los estudiosos. No sería algo que la historia registraría como un gran evento, pero lo que este mundo ignora, las injusticias que este mundo ignora, Dios las ve. Dios las ve. Y Dios ve el sufrimiento de su pueblo. ¿Y sabes qué? El mensaje de Navidad nos dice que Dios se identifica con aquellos que sufren bajo el gobierno de los tiranos. Que Dios sufre con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo tiene que huir a Egipto para que esos tiranos no lo maten. Jesús sabe, escúchame bien, Jesús sabe lo que es ser un peregrino en tierra ajena. Jesús siente y sabe lo que siente el inmigrante. Él lo sabe. Y Jesús no es indiferente al sufrimiento ni del huérfano, ni de la viuda, ni del inmigrante. Herodes piensa que está a cargo, pero es puro temor y pura muerte. La ironía del reino de Herodes es esta. La historia misma en la Escritura nos dice, después de la muerte de Herodes. Cuando Herodes muera, Dios aún va a estar allí. Si tu esperanza y mi esperanza está en el gobierno, está en las leyes, está en el welfare, está en los beneficios, este mundo es traidor. Este mundo no te va a dar lo que tú necesitas. ¿Sabes quién quiere dártelo? Cristo Jesús. Un teólogo ha resumido muy bien lo que este mundo te ofrece. Dice así de los Herodes del mundo. Dice, el miedo de Herodes a este bebé, a Jesús, revela la profundidad de su fragilidad. Herodes sabe que su posición requiere una vigilancia constante, ya que cualquier cambio podría agravar aún más su inseguridad. Herodes gobierna mediante el miedo, utilizándolo como medio para afianzar su poder. El gobierno de este mundo es frágil y es inseguro. Mira, damos un pequeño paréntesis. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? La comunidad hispana es una comunidad espiritualmente abierta y hambrienta. Dios nos ha traído con un hambre espiritual para tener un encuentro con Cristo, pero el mundo quiere distraer
la oportunidad de la iglesia de compartir a Cristo con todos los dulces culturales de este mundo, con el entretenimiento, el dinero, con todo esto. Pero una realidad ineludible que todo el mundo sabe, incluso el gobierno, y más que nadie el gobierno, es que la comunidad hispana no es una minoría, se está convirtiendo en una mayoría. Y todo partido político está coqueteando con la comunidad hispana para que todos nuestros votos, para que toda la influencia se vierta hacia ellos. Pero ¿sabes qué? Si la comunidad hispana piensa que el gobierno le va a resolver sus problemas, estamos en un problema más grande. ¿Sabes a quién necesitamos? A Dios. A Dios en el centro de nuestras vidas, porque todas las bendiciones de esa tierra sin Dios se van a convertir en maldiciones. Se van a convertir en personas en la cárcel, se van a convertir en familias destrozadas, se van a convertir en arrestos, porque la persona andaba manejando y tomada. Se van a convertir en todo lo que la vida de Herodes representa. Una ansiedad que lo tiene todo y al mismo tiempo no tiene nada. Pero ¿qué te ofrece Jesús? Ahí te va. ¿Y por qué Jesús es mejor? Jesús te ofrece un desafío que te va a desafiar como seguidor a poner en primer lugar la agenda del reino de Dios sobre las agendas del mundo. ¿Y cuál es esta agenda? Primero, Jesús te va a confrontar diciendo, escoge de qué lado estás. Mira, inmediatamente cuando llega este mensaje del rey, lo demanda todo. Dice, ¿me vas a adorar a mí o no? Irónicamente son los magos los que llegan a adorar a Jesús. Ahora, a veces tú y yo nunca hemos leído la Biblia. Vamos a la iglesia por tradición, pero tenemos hambre. Estamos buscando de este rey, de este Dios. ¿Sabes qué? Dios lo honra. Dios honra a los que le honran. Si tú estás buscando a Dios, es porque Dios te está buscando a ti. Si tienes hambre, es porque Él te está llamando a Él. No te rindas. Búscale, porque Él te está llamando. ¿Y qué sucede? Bueno, los magos llegan a Jerusalén medio tentaleando, ¿verdad? La estrella. Herodes sabe mejor. Pero a Herodes no le interesa. ¿Cómo que sabe mejor? No le interesa. ¿Sí? ¿Sabes a dónde va Herodes? Aunque él no cree en ello, va a la Biblia. Y ve en la Biblia qué es lo que Dios dice. Y ahí en la Biblia, la profecía que leyeron los sacerdotes, dice, de Belén me va a salir un guiador, de donde era el rey David. Y él apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está el modelo de liderazgo que Dios te ofrece. El gobierno de Dios, el gobierno del reino de Dios es el gobierno de un pastor cuidando a sus ovejas. Es un gobierno de servicio. Es un gobierno de amor, no un gobierno autocrático de poder destructivo. Todo lo que Jesús ha venido a hacer como ese bebé es darse a sí mismo para darnos su vida. De eso se trata el gobierno del reino de Dios. No por la fuerza, sino por amor. Y este bebé de Belén que nace en Belén, en un pueblo pequeño y despreciable, nace para decir que no son los orgullosos, sino los humildes los que reciben el reino de Dios. Son los que tienen a Dios en su vida y lo ponen a Él primero. ¿Pero qué demanda este rey? Lo que los magos experimentaron. Ellos van de Jerusalén a la casa. Por cierto, notaste que la Biblia nos dice que llegan a una casa donde está el niño con su madre, ¿verdad? Lo más probable es que no llegaron al pesebre la noche que Jesús nació. Esta narrativa toma lugar tiempo después. ¿Cuánto tiempo después? No sabemos, pero si Herodes manda que los niños menores de 2 años sean asesinados, es posible que bastante tiempo pasó, entre poquito y 2 años. Pastor, pero estás arruinando mi nacimiento porque los magos, ponlos, no te preocupes, pero sabe que es tradición, tu Biblia no dice eso. Por tradición. ¿Ok? Pero el punto es este. Cuando los magos llegan a la casa, ven a Jesús, ven a su madre y dice que se regocijaron con muy gran gozo. Escúchame bien. ¿Qué demanda Jesús de ti? ¿Qué Jesús ofrece? Jesús demanda que tú le rindas todo lo que tiene valor para ti. Dice que abren sus tesoros, oro, incienso y mirra. Mucho se ha escrito acerca de estos tesoros. Algunos dicen que el oro es un símbolo de su realeza como rey. Algunos dicen que el incienso es un símbolo de su divinidad porque Él es Dios y el incienso se utilizaba en la adoración de Dios. Oye, ¿y la mirra? Bueno, la mirra era una especie aromática que se utilizaba también como un
analgésico para aquellos que eran terminales, como una droga especial para que no sintieran dolor. Su muerte. Por cierto, cuando Jesús muere en la cruz le dan una mezcla que contiene mirra. Hablaría de este rey que es Dios, pero ha venido a sufrir. Posiblemente. Pero de lo que claramente habla es esto: la entrega de tu tiempo, tus talentos, tus tesoros a los pies de Cristo, y el gozo que eso produce es de lo que realmente se trata la adoración auténtica. Adorar a Cristo significa reconocerlo como el que se merece todo lo que valoramos, lo más preciado que somos y tenemos a sus pies. Jesús te va a pedir que escojas de qué lado vas a estar. Por cierto, viene con un precio. Si tú decides adorar a Jesús y enfrentar la rabia del mundo, si tú decides hacer lo correcto por Jesús y adorarle de esta manera, con tu testimonio, el mundo no te va a apreciar. De hecho, el mundo te va a perseguir. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados sois cuando por mi causa sean vituperados, sean blasfemados, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, alégrense. Así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Oye, pastor, a ver, explícame, ¿cómo se ve esto en la práctica? Ahí te va. En esta iglesia nadie nunca te va a preguntar si tienes o no tienes papeles. Si eres un seguidor de Cristo, si buscas a Cristo, el reino de Dios nos dice que en Cristo, si has puesto fe en Él, somos hermanos y hermanas en Él. Somos ciudadanos del reino. Pero, ¿qué pasa cuando venimos a este lugar y alguien no tiene papeles? Hay todo un mercado negro de mentiras que te va a decir: pues paga tanta soborno y te van a dar un número de seguro social falso. Haz una licencia chueca, todo ese tipo de productos que te van a ofrecer. Si eres un seguidor de Cristo, yo no sé cómo llegaste aquí, pero si llegaste aquí y no tienes tus papeles, Dios espera de ti que no vivas un estilo de vida que rompe las leyes. Dios espera de ti que en el contexto donde estás hagas lo mejor por obedecer las leyes para honrar a Dios y dar buen testimonio. ¿Significa que no debo pagar impuestos? Tú debes pagar impuestos. ¿Sabes por qué? Dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Ahí te van varios pasajes. Romanos capítulo 14, versículo del 1 al versículo 9. Pablo nos dice que debemos sujetarnos a las autoridades civiles porque son establecidas por Dios para castigar al que hace mal, para aplaudir al que hace el bien. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 6 nos dice que debemos de orar por todos los que están en posiciones de autoridad para que sean salvos, para que vivamos vidas quietas y reposadas. Primera de Pedro capítulo 2 nos dice que debemos sujetarnos a las autoridades aunque sean injustas. Pedro le está escribiendo esto a personas que están siendo perseguidas bajo el imperio romano, porque cuando sufres de manera injusta, sufres como cristiano, como Cristo sufrió. Como seguidores de Cristo, aún en este país, tengamos o no tengamos papeles, Dios nos ha llamado a vivir un estilo de vida que sea tan bueno que demuestre que adoramos a Cristo y que damos buen testimonio a los demás. Esa es la práctica. Eso significa decir: Jesús es mi Señor, es mi Rey. Tú te conviertes en una persona que al honrar a Dios, bendices a los demás. Entonces, ¿a quién vas a seguir tú? Porque el problema no es con el gobierno, el problema es con nuestro corazón. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Es Cristo Jesús? ¿O es alguien más a quien he hecho un ídolo? Mira, me da tanta tristeza a veces ver nuestra comunidad hispana idolatrando los artistas de música o incluso súper popularmente. ¿Sabes en qué se ha metido nuestra comunidad hispana? En el culto a la muerte. ¿Has visto gente que trae en sus camionetonas la imagen de la que llaman la Santa Muerte? No tiene nada de santa. La muerte es una abominación, es un enemigo de Dios y la gente le da su lealtad. Y tú y yo que conocemos a Cristo Jesús nos da pena hablar el evangelio. ¿Cómo es posible, hermanos? Es el tiempo donde Cristo nos pide que seamos sus embajadores. Entonces, dejo con esto. Los Herodes de este mundo
son vencidos cuando la máxima prioridad del pueblo de Dios es glorificarle por medio de Jesús solamente. No permitas que el mundo y el ruido de la política del mundo ahogue el mensaje de Cristo en tu vida. Esos peregrinos, esos magos, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿A qué vienes tú? Que el deseo de nuestro corazón sea adorarle, hoy y siempre. Oremos. Al prepararte para la cena del Señor, te invito a reflexionar en lo que has oído. Si en tu corazón el temor o lo que oyes en la televisión te impide a veces acercarte a Cristo, tú dile una vez más, ahí renueva tus votos con el Señor. Dile: Señor, reconozco que este mundo me distrae con lo que ofrece o con lo que intimida, pero yo te necesito, Señor. Yo hoy quiero confesar que tú eres a quien yo, Señor, adoro. Yo vengo a ti, Jesús, te necesito. Quiero tener un encuentro contigo que transforme toda mi vida y me ayude a vivir de tal manera que otros vean que yo soy tu siervo y te sigo a ti. El tiempo que tú me dejes, Señor, en este mundo, en este país, en mi familia, Señor, ayúdame a ser alguien, Señor, que con su vida demuestra que tú te mereces toda mi adoración. Jesús, gracias. Te entrego mi tiempo, mis talentos, lo que tengo que viene de ti, Señor, mis tesoros, todo, Señor, es tuyo. Úsalo para tu gloria, Señor.